Sus Biblias, por favor, en el Evangelio según Mateo, el capítulo 18. Gloria al Señor, que podemos disfrutar de su presencia. Amén. Y disfrutar de todo lo que hasta ahorita nos ha concedido el Señor. Veo caras nuevas, bienvenidos sean todos. Amén. La iglesia está contenta, la palabra de Dios dice que hay gozo en los cielos, hay fiesta por causa de nuestra hermana ahora Selene, que ha bajado a las aguas del bautismo. Hermana Ana María, bienvenida. Los papás, ¿dónde está el aplauso al Señor? Porque hoy es el día de los papás. Dios los bendiga y los bendiga a todos. Hoy vamos a comenzar una nueva serie, hermanos, hermanas. Le hemos titulado Decadencia Espiritual. Y la intención es enseñarles que existen algunos factores que provocan decaimiento espiritual. Quizás no en todos, pero en la vida de algunos cristianos suceda esto. Y también queremos dar a saber que esta situación, hermanos, trae consecuencias negativas, tanto personales como conyugales, como familiares, como congregacionales. Hay momentos en que por distintos factores puede ser que nos entristezcamos y venga el decaimiento espiritual. Hay algunos factores que originan esta decadencia, hermanos, y hoy vamos a hablar acerca de uno de ellos y vamos a utilizar precisamente el texto que les acabo de mencionar. ¿Todos lo tienen ahí? Ok, vamos a dar lectura, hermanos. Desde el versículo, voy a tomar algunos versículos de todo el capítulo 18, pero vamos a leer el versículo 15 al versículo 18 y de allí partimos, hermanos. Por tanto, dice el escritor, si tu hermano peca contra ti, te ofende, ve y repréndele estando tú y él solos. Tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, entonces dilo a la iglesia. Y si no los oyere la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea, ya no eres parte de la congregación. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Cristo te alabamos, te glorificamos, te honramos, Señor, y ahora queremos disfrutar del alimento espiritual. Te pedimos que nos bendigas grandemente, Señor, que bendigas a tu siervo para que pueda exponer tu palabra con temor y temblor. Vamos a ti en el nombre poderoso de Jesús, decimos. Un buen médico, hermanos, no solo debe conocer la patología o conjunto de síntomas que revelan una enfermedad en particular, sino también las causas que la producen. Si el paciente tiene, por ejemplo, el colesterol alto, no basta con medicarlo, seguramente tendrá que variar sus hábitos alimenticios. De lo contrario, va a recaer después de que pase el efecto del medicamento.
el decaimiento en relación a la salud física suele darse en desarrollo o en el desarrollo de la vida misma de cada ser humano. Así como en el ámbito físico, también existen factores, hermanos, que pueden debilitar a los creyentes en el mundo espiritual, en el área espiritual. Y al igual que en lo físico, no basta saber cuáles son los síntomas que pueden estar revelando el inicio de un proceso de decadencia espiritual, sino que debemos conocer también las causas que lo provocan. ¿Estamos de acuerdo? La decadencia es la declinación o el principio de la ruina, en este caso espiritual. Se trata de un proceso de deterioro y menoscabo, hermanos, a través del cual las condiciones o el estado de algo o alguien comienza a empeorar. Jesús enseña, hermanos, en el contexto que mencionamos allí del capítulo 18. Voy a abrir un poquito el contexto, el panorama. Jesús está enseñando acerca de la humildad. Notemos que hoy vamos a hablar acerca de las ofensas como un motivo, como una causa que puede provocar, hermanos, ¿sí?, el decaimiento espiritual en nuestra vida. Las ofensas. Grábese eso. El Señor Jesucristo está hablando, está enseñando, hermanos, acerca de la humildad, ¿sí? Y la humildad en cada uno de nosotros evita, ¿verdad?, que las ofensas sean tratadas equivocadamente y puedan dañarnos de tal manera que comencemos a decaer. Porque si somos humildes, entonces vamos a reconocer cuando pecamos y vamos a pedir perdón. Pero si no somos humildes, entonces va a suceder lo contrario. ¿Sí? El Señor está enseñando acerca de la prudencia verdadera. Está enseñando acerca de el consuelo y el perdón. En los versículos del 1 al 14, y de hecho el texto que leí está hablando acerca de cómo debemos nosotros de actuar cuando se trata de ejercer el perdón, cuando se trata de perdonar. ¿Qué debemos hacer cuando alguien nos ha ofendido o nos sentimos ofendidos por alguna persona? Estamos hablando, hermanos, que ahí encontramos en el contexto, si ustedes se fijan, versículo 6, nos habla acerca de tropiezos en el mundo, pero también nos habla de tropiezos que pueden ocurrir en la iglesia, en el pueblo de Dios. Versículo 6, ahí aparece la palabra tropezar, algunos, ¿sí? Y es precisamente en este contexto, hermano, que el Señor Jesucristo nos habla de cómo debemos perdonar, porque una de las cosas que nos puede hacer tropezar o entrar en esa necesidad de pedir perdón o de perdonar es precisamente cuando ponemos tropiezo a la gente. ¿Sí estamos? Podemos hacer tropezar a la gente cuando les ofendemos o cuando damos mal testimonio o cuando tratamos mal. ¿Estamos de acuerdo? Y nos dice el Señor que los tropiezos, los escándalos son terribles. Y que hay en el mundo, dice, hay de los tropiezos, ¿verdad? Nos dice que son inevitables los tropiezos. De hecho, podemos pensar que son necesarios. Son inevitables y necesarios. Inevitables porque el ser humano es tendido al pecado, ¿sí? Y tendido a ofender. Necesarios porque los tropiezos forman a los cristianos.
en su carácter. Es necesario que entre vosotros haya disensiones, tropiezos, problemas, para que a su vez salgan los que son aprobados, dice el apóstol Pablo. Entonces, por un lado, son inevitables por la naturaleza caída, por el otro lado, son necesarios por causa de la obra que el Señor está haciendo en todos aquellos que hemos decidido por Cristo. Amén. Son necesarios. Es a través de ello que podemos alcanzar la paciencia, ¿verdad? O alcanzar el amor hacia los enemigos. ¿Cómo podemos amar a los enemigos? Amar a los que son amigos, pues qué fácil, ¿verdad? A los que se portan bien y todo, todo dar. Pero amar a los enemigos es complicado, ¿verdad? Es difícil. Mas sin embargo, el Señor dice que debemos amar a los enemigos. Y ahí está la acción, hermanos, en la iglesia del Señor para que nosotros podamos ir madurando. Amén. Los tropiezos, hermanos, que nos ocasionamos a nosotros mismos, el versículo 8 al 9 nos habla de eso. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Está hablando en un sentido metafórico, desde luego no está hablando en un sentido literal. Y nos habla el Señor de una advertencia, el versículo 10, ¿sí? Una advertencia: mirad que no menospreciéis a algunos de estos pequeñitos. Cuidado y pongas tropiezo a alguno de estos pequeñitos. Cuidado y les ofendas y no arregles las ofensas, ¿sí? Cuidado, porque vamos a dar cuenta al Señor de todo ello. ¿Cuántos dicen amén? Y esto lo ilustra, hermanos, a través de la oveja perdida. Ustedes pueden leer del versículo 10 al versículo 14 y concluye en el versículo 14 el Señor Jesucristo para ilustrar lo que acaba de enseñar, diciendo: así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda, noten, alguno de estos pequeñitos por causa de los tropiezos, por causa de las ofensas no perdonadas. Y luego encontramos en el versículo 15 el proceso o lo que debemos hacer nosotros los que hemos creído en el Señor, hermanos, cuando en nuestra vida se presenta la necesidad de perdonar. Hay un proceso, ¿sí? El versículo 15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, si te ha ofendido, dice, ve y repréndele estando tú y él solos. Cuando hacemos esto, hermanos, ahí cerramos muchas puertas al enemigo, ¿sí? Evitamos la murmuración, evitamos la división, evitamos los grupitos, evitamos muchos pecados que generalmente salen de allí, que se originan allí, porque nos ofenden y en lugar de buscar a la persona, buscamos a otra persona que también fue ofendida por él, por el ofensor. Así hacemos, dijo el indito. ¿Para qué, hermanos? Pues para regocijarse, ¿verdad? No, aquel me hizo esto y a mí también. Y cuando la palabra de Dios nos dice que debemos buscar a quien nos ofendió. ¿Cuántos dicen amén? Pero qué difícil es, ¿verdad? Qué difícil es hacer eso. ¿Por qué, hermanos? Por nuestra naturaleza caída. Generalmente nos gusta el chisme, la murmuración, las reuniones donde nos comemos a la gente, ¿verdad? Las saboreamos. Es naturaleza caída, ¿sí? Y nadie puede decir que no. Todos en algún momento podemos o hemos caído en esas cosas. Estas situaciones, hermanos, de ofender o de ofensas pueden provocar, y de hecho provocan, decaimiento espiritual, ¿sí?
Cuando no se actúa conforme a la voluntad de Dios, hay personas que comienzan a perder el gozo. No, pues es que me ofendió fulano de tal. No, pues ya estoy molesto. ¿Sí? Y se pierde el gozo. Hay personas que inclusive dejan de servir porque estoy molesto. ¿Sí? Estoy molesto. Hay personas que hasta dejan de asistir a las iglesias porque no pudieron acomodar, ¿sí?, esa situación que involucra una ofensa. Y todo comienza con el decaimiento espiritual. Amén. Estamos hablando del decaimiento espiritual y estoy proponiéndoles, les estoy diciendo que uno de los factores que produce el decaimiento espiritual es precisamente las ofensas no tratadas correctamente. ¿Estamos? Es real, hermanos. Suele pasar. De hecho, ha pasado muchas veces. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hay que buscar al hermano, a la hermana, decirle: hermano, me sentí ofendido por esto, y a ver qué hace el hermano o la hermana, ¿verdad? A lo mejor dice: hermano, ni cuenta me di, porque hay ofensas que son justificables, pero hay ofensas que no. ¿Estamos? A veces la gente se ofende por el mismo mensaje que se predica, por ejemplo. Y bueno, la palabra de Dios así es ofensiva por un lado, pero por el otro lado te sana, ¿verdad? Te consuela la palabra de Dios. Y bueno, en tales casos, pues la ofensa no es justificada, no deben ofenderse con el que predica o que aquella hermana o hermano que le está enseñando o que le está exhortando. No debe de ofenderse cuando se hace correctamente. Pero cuando hay una acción justificable, hermanos, para la ofensa, pues sí, ¿verdad? La gente a veces dice: es que yo estoy ofendido porque usted me sacó la lengua. Y le digo: pues yo se la veo ahí adentro, hermana, pues no sé qué. Es un decir, ¿verdad? Sí. A veces no hay justificación para que se sientan ofendidos, mas sin embargo, sea una cosa u otra, estamos obligados a decir: lo siento, perdóname. Amén. Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y nosotros debemos de agotar todo recurso para estar en paz con todos. En lo que dependa de vosotros, dice, estad en paz con todos los hombres. Volviendo al proceso, hermanos, dice: si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, si no se acomodan, si no hay perdón, toma aún contigo a 2 o 3, para que en boca de 2 o 3 conste toda palabra. Y aquí ya se va abriendo el asunto un poquito más público, ¿sí? Más incómodo. Hay más personas que tienen que saber la situación y pues esto no es nada placentero. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, tantito más difícil, más incómodo. Y si no los oyere a ellos, dile: tenle por gentil y publicano. Ya la mayoría sabemos que se refiere el escritor cuando habla en esos términos, ¿sí? Cuando alguien no quiere perdonar, cuando alguien no quiere reconocer su ofensa, cuando alguien, hermanos, no hace lo que Dios nos ha revelado en su palabra, entonces dice: ya no eres parte de la iglesia. ¿Hasta dónde puede llegar, hermanos, el asunto de las ofensas en la vida de un cristiano? Puede llegar al grado de ser excomulgado de la congregación. ¿Sí? Son ofensas que no se han tratado como se deben. Y entonces comienza el decaimiento
Y si no se atiende, entonces lo que sigue es que son echados fuera de la congregación porque no quieren perdonar o porque se han sentido tristes, que no han sido perdonados o que no han hecho justicia porque me hicieron tal cosa y no se ha hecho lo que se debía hacer. Hay muchas cosas, hermanos, que suceden en relación a las ofensas cometidas. Pero la palabra de Dios nos dice qué es lo que debemos hacer. ¿Saben qué? Debemos perdonar porque todos ofendemos. ¿Cuántos dicen amén? Y no pensemos en nuestro corazón, no, yo no ofendo. Levante la mano, ¿quién no ha ofendido alguna vez a alguna persona? ¿No? ¿O quién no ha ofendido a Dios? Porque al primero que ofendemos es a Dios, ¿verdad? Yo no puedo decir que no he ofendido a nadie. No, yo he ofendido a mucha gente. Soy pecador, hermanos. Somos pecadores. Santiago capítulo 3 versículo 2 dice que todos ofendemos, sea de palabra o de hecho, sea con intención o sin intención, todos ofendemos. El gran rey David en el Salmo 51 que dijo: Señor, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de los hombres. Pecamos primeramente contra Dios y después pecamos contra los hermanos, nuestro prójimo. Entonces tenemos un gran problema porque todos ofendemos. ¿Sí? Tenemos una gran responsabilidad porque si todos ofendemos, entonces debemos alinearnos a la palabra de Dios, ¿verdad? Para evitar el daño a nuestro hermano que le hemos ofendido y que puede entrar en un decaimiento espiritual. Somos responsables, ¿sí? De guardar la unidad en la congregación, porque tan pronto hay una ofensa, generalmente, como lo acabo de mencionar, se hacen grupitos para juzgar, para condenar, para murmurar, ¿sí? Cuando debemos de perdonar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos un gran problema, hermanos. Si pensamos en las ofensas, quiero decirles, hermanos, que todos los creyentes hemos sido perdonados por Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12, dice que hemos sido perdonados, que todos nuestros pecados han sido perdonados por el Señor mediante la sangre de Cristo. Él ya nos perdonó. Y por consiguiente, hermanos, nosotros debemos. Se da cuenta de que el Señor habla acerca del perdón muchísimas veces en la palabra de Dios. Usted puede ver en el libro de Mateo, ahí donde estamos, capítulo 6, versículo 9 al 15, nos habla de la oración modelo. Se conoce así ese pasaje. La oración modelo. Y ahí habla acerca de los pecados, de las ofensas y dice: perdóname así como yo perdono las ofensas, las deudas de los demás. Es una oración que enseñó el Señor Jesucristo. Y si ustedes se fijan en los versículos últimos, me parece que es 14, 15, 13, 14, hace un comentario no de la persona de Dios, de su santidad, de su reino, de su morada. No hace un comentario acerca de las necesidades básicas de la vida. No hace un comentario acerca de la lucha espiritual. Hace un comentario acerca del perdón. ¿Se dan cuenta? Y al verlo desde esa perspectiva, hermanos, le está dando importancia en la oración modelo al perdón.
Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Sí? O sea, el perdón es condicional, hermanos, impresionantemente. Porque si no perdonáis a los hombres vuestras ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Estamos en serios problemas. Efesios 4:32 dice que debemos amarnos unos a otros, ser benevolentes unos con otros, perdonándonos, dice, así como Dios nos perdonó a vosotros en Cristo. En la medida en que Dios nos ha perdonado, así nosotros debemos perdonar a nuestros hermanos. ¿Y saben qué, hermanos? Dios nos ha perdonado ya todos los pecados. Así es que debemos perdonar a nuestros hermanos que pequen contra nosotros. Porque Dios lo ordena, porque Dios ya nos perdonó y porque ¿saben qué? Nosotros también ofendemos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Acaso, hermanos, alguna ofensa lo ha debilitado a usted en este tiempo? ¿Acaso lo ha llevado a una decadencia espiritual en este tiempo? ¿Está batallando con eso? Hay muchas maneras, hermanos, en que nosotros podemos ofender. A veces juzgamos justamente o injustamente a los hermanos, y es una manera en que se pueden ofender. A veces se habla mal de los hermanos, se tratan mal a los hermanos, se atenta contra ellos, hay menosprecio. A veces cuando se les amonesta se molestan, esa es una ofensa, cuando justamente tiene que hacerse. Cuando se disciplinan según la palabra de Dios, a veces la gente se ofende, pero es correcto hacerlo. Hay ocasiones en que no se atiende a la gente como se debe atender y entonces hay molestias. Hay muchas maneras en que la gente puede ser o sentirse ofendidas. Y como ya lo mencioné, hay ofensas justificadas. Pero ¿saben qué? Hay ofensas que no son justificables. Como sea, debemos perdonar. El remedio para el decaimiento espiritual, noten eso, causado por las ofensas, es el perdón. Lo repito nuevamente. El remedio para el decaimiento espiritual causado por las ofensas es el perdón. Solo quien perdona a sus hermanos y semejantes puede esperar el perdón de Dios. Los que no perdonan, olvídese. Y evitar o curar el decaimiento espiritual. ¿Por qué no perdonamos o por qué batallamos tanto en perdonar, hermanos? ¿Saben qué? A veces pensamos que somos mejores que el que nos ofendió. ¿Sí? Pensamos que somos mejores. No, pues que me ofendió y pues como yo soy casi la cuarta persona de bueno, iba a decir la Trinidad, pero no, ¿verdad? Sí, yo soy una persona santa que no, bárbaro, o sea, ¿cómo se le ocurre lastimarme? Sí. Y por eso batallamos. Nos sentimos mejores que los demás, que el que nos ofendió. A veces deseamos venganza y eso es, yo diría, casi siempre. Me la hizo, me la paga. Es que Dios dice que debemos perdonar y Dios dice, sí, pero me la paga. Me la paga porque me la paga. Buscamos la venganza. De manera natural, nuestra naturaleza caída tiende a ello, ¿sí? A buscar la venganza. Y cuando nosotros esperamos o buscamos la venganza, hermanos, nos colocamos en el lugar de Dios. ¿Quién es aquel
que va a llevar a cabo la venganza justamente, correctamente. ¿Somos nosotros? Es el Señor. Por eso Él dijo, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Tú haz lo que debes hacer. Busca la paz con todos, en lo que dependa de vosotros. Si hay desacuerdos, si hay ofensas, ahí está la palabra. Busca a tu hermano, dile, ¿qué pasó? Me ha tocado en muchas ocasiones, infinidad de ocasiones pedir perdón, hermanos. Veo a una hermana que antes me saludaba y me ve y corre, venga para acá. O a un hermano, ¿verdad? Pero ¿qué pasó, hermana? O hermano, ¿qué pasó? A ver, tengo tiempo que la veo muy seca, indiferente, ya no me saluda. A ver, dígame, ¿le hice algo? Y muchos me han dicho, sí, hermano, es que el otro día dijo esto. Sópatela. Hermana, disculpe. Sí, disculpe. A veces ni cuenta nos damos, hermanos, que ofendemos. ¿Sí? Generalmente no es nuestra intención, pero somos tan pecadores que la regamos. Y cuando la regamos, hermanos, debemos pedir perdón. Ahora, el que se ofende, ¿cree usted que fácilmente le va a decir, sí, te perdono? No. Dependiendo la ofensa, ¿verdad? Dependiendo la ofensa, ¿sí? Si te hizo un agravio grave, vas a querer ver arder a ese hombre o a esa mujer. ¿Sí? Lo vas a ver, lo vas a desear ¿qué podemos decir? Que le vaya mal. Y si le va mal, vas a hacer fiesta. Así somos, es la naturaleza caída, es debilidad humana. ¿Sí? Cuando Dios dice, perdónalo. Es más, inclusive sírvele, ayúdale, bendícelo, ámalo así como Él es. ¿Y qué dice uno? No, que se muera. ¿Sí? Naturaleza caída, debilidad humana. Esta es nuestra triste condición. Estamos en problemas. ¿Por qué no perdonamos o por qué batallamos? Porque somos mal agradecidos. Somos mal agradecidos porque Dios nos ha perdonado. Amén. Hermano, cada ofensa, cada pecado que usted hace es una ofensa contra Dios. Y le pregunto, ¿cuántos pecadillos o pecadotes lleva ya en sus... Yo tengo 57 años. Imagínese cuántos pecados. A veces me hastío de mí mismo. Y cada pecado en estos 57 años es una ofensa para Dios, es una deuda que pagar. Pero ¿saben qué? Cristo ya pagó por ello. Denle un aplauso de alabanza al Señor. Con el Señor no hay problema, o no hay tanto problema, si manejamos bien las ofensas. ¿Estoy siendo claro? El problema es entre nosotros, hermanos, cuando nos ofendemos. Y eso puede llevarnos al decaimiento espiritual. Somos mal agradecidos porque no valoramos todo lo que Dios nos ha perdonado. Imagínese usted, póngale cualquier número de pecados que el hermano Alfredo ha cometido en estos 57. ¿Cuántos pecados, hermano? Yo creo que no caben en todo el territorio mexicano si los escribiéramos. Mas sin embargo, el Señor me ha perdonado y yo le agradezco. Pero ¿saben qué? Como todos los seres humanos, a veces batallo también. Bueno, no batallo tanto. Los que me conocen saben que no batallo tanto para perdonar ni para pedir perdón. Pero sí se batalla. Sería mentir si digo que no. Aunque hemos ido avanzando en todo ello.
El Señor Jesús, hermanos, cierra el asunto con una parábola muy conocida. Los dos deudores, todos la sabemos, o la mayoría lo sabemos. Versículo 23 al 35. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey, aquí el rey es el Señor, que quiso hacer cuentas con sus siervos. Vamos a dar cuentas. El Señor va a hacer cuentas con nosotros. Y acordémonos que el contexto es ofensas, es perdón, es tropiezos. Y comenzó a hacer cuentas y le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Impresionante. 10,000 talentos, hermanos. Algo así como $2 millones. Imagínese usted la deuda que tenía este hombre. Un deudón, hermanos. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios a este, versículo 25, como no pudo pagar, esto era una costumbre en el pueblo judío y en el contexto histórico en aquel tiempo, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagare o le pagase la deuda. Qué impresionante, ¿no? Imagínense a este hombre, me debes tanto, no puedes pagar, voy a vender a tu mujer, a tus hijos y todo lo que tienes. Qué situación, qué terrible. ¿Cómo se ha de haber sentido este hombre? Entonces, versículo 26, aquel siervo postrado, humillado, en humildad, suplicante, diciendo o le decía al Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. ¿Cuándo iba a pagar todo eso? Versículo 27, hermanos, la misericordia de Dios. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Eso es lo que ha hecho Dios con cada uno de nosotros. Pero ahora noten la actitud de aquel siervo que fue perdonado toda esa deuda. Noten lo que él hizo. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 miserables denarios, algo así como $20, que transportados a pesos son como que 2 por 2, 4, que unos 3,000 y algo, ¿no? Y le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Imagínese. Y se lo encontraba en la mañana y págame lo que me debes. Y pues el hombre no tenía nada de dinero, hermanos. Y se lo encontraba más al rato, a mediodía, y págame lo que me debes. Hasta que lo agarró y le dijo, ¿me vas a pagar o te voy a echar a la cárcel? Y también él, el consiervo, versículo 29, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas ¿qué hizo? No quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Noten la actitud de aquella persona que se le perdonó toda aquella deuda. Iba a perder su libertad, iba a perder a su esposa, iba a perder a sus hijos, iba a perder todo lo que tenía, ¿sí? Pero Dios lo perdonó, su Señor lo perdonó. Y ahora a él le toca el turno de perdonar. ¿Y qué es lo que hizo? No lo perdonó. Y luego los contemporáneos, los semejantes, el prójimo, los hermanos, la gente de ahí, al ver todo esto, fueron con el rey y le dijeron, oye, no, la anda regando. ¿Tú le perdonaste toda esa deuda? Sí, yo se la perdoné. Pues agarró a fulano de tal, le debía 3,000, 4,000 pesos y no lo quiso perdonar, lo metió a la cárcel. Tráiganmelo inmediatamente. Y el Señor lo reprende. Sí.
Le dijo, ¿qué no te perdoné toda esa deuda? ¿Qué no te perdoné toda esa deuda que me debías, que nunca ibas a poder pagar? Enojado el Señor. El versículo 32. ¿No debías, versículo 33, tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? A veces, hermanos, nos encontramos en esa misma situación y somos como ese siervo que se le perdonó toda esa deuda, pero nosotros no queremos perdonar a nuestros hermanos las ofensillas, los pecadillos o los pecadotes que nos hacen. ¿Es justo? Pensemos en eso. ¿Es justo comparando lo que Dios ha hecho con nosotros? La respuesta es no. Y entonces el Señor, enojado, dice el versículo 34, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Imagínense. Y concluye el Señor, así también mi Padre Celestial, Dios, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Estamos en serios problemas, hermano. Sí, Dios nos ha perdonado, bendito sea el Señor. Pero tenemos una gran responsabilidad, perdonar las ofensas a aquel que nos ofende y de esa manera evitar el daño tanto individual como familiar, como congregacional. Porque las ofensas, hermanos, no tratadas correctamente, pueden llevar a un decaimiento espiritual. ¿Sí? Hay a veces que la iglesia se siente triste porque el Espíritu Santo se ha contristado. Porque hay muchas divisiones, pleitos, murmuraciones, todo eso. ¿Creen que eso ayuda a que la manifestación del Espíritu Santo se lleve a cabo cuando nos reunimos? No. El Espíritu Santo se entristece. ¿Sí? Cuando deberíamos de estar todos bien, perdonando unos a otros, así como Dios nos ha perdonado, aguantando, ¿verdad? Hay personas que se nos hace fácil perdonar. No, no hay problema, hermano. Personas muy agradables como el hermano Alfredo, ¿verdad? No hay problema, hermano. Pero hay otras personas ay, cómo son latosos, hermano. ¿Verdad? Ay, Dios, tiene uno que hacer, a ver, tranquilos, hay que perdonar, hermano. No, pero es que él es así y esto y lo otro y lo perdono y vuelve a regarla y lo perdono y vuelve a regarla y la riega y vuelve a perdonarlo. Y Pedro le dijo en ese contexto, ¿cuántas veces, Señor, voy a perdonar a mi hermano? ¿7? ¿Qué dijo? Tómala. Por decir un número, pero lo que el Señor dice, siempre tienes que perdonar. Tenemos un problema, pero tenemos también un reto. ¿Sí? Tenemos un reto, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros y Él es el que nos capacita para hacer estas cosas. Nuestra naturaleza no lo va a hacer, pero la naturaleza divina que Dios ha dado a cada creyente, en ese poder del Espíritu Santo sí podemos hacer. Nadie dijo amén. Denle un aplauso de alabanza al Señor, hermano. Nosotros tratamos las ofensas muy diferente como Dios las trata. Dios es Dios. Amén. Nosotros somos criaturas, somos hijos, son hijas de Dios y tenemos esta naturaleza tendida al pecado y por eso es que batallamos. Dios trata las ofensas muy, muy diferente. Ok, hermanos, nada más tengo que decir, hablando de la parábola de los dos deudores, al final el rey revocó el perdón que le había dado a aquel siervo que le había perdonado toda aquella deuda.
lo revocó. Te perdoné, bueno, ya no te perdono, vas a tener que pagar. Y eso es algo terrible. El que no perdona no será perdonado, dijo Jesús en el versículo 35, como parafraseándolo. El que no perdona no será perdonado. Pónganse de pie, hermanos. He concluido, pero quiero decirle lo siguiente. ¿Ha tenido algún problema en este contexto? ¿Se ha sentido ofendido? ¿Está ofendido? ¿Y eso lo ha llevado a un caimiento espiritual? Hermano, tiene que perdonar. Busque a su hermano, a su hermana. Pídale perdón o perdone, según proceda. Busque a su familia allá afuera, su compañero, ¿sí? Pídale perdón o perdone, según sea el caso. Y yo quiero pedirles que se examinen, nos examinemos a nosotros mismos. Según a los Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no sabéis que Cristo habita en ustedes? ¿No tienen discernimiento para discernir cómo está su vida en relación a las ofensas? Examinémonos, hermanos, a nosotros mismos. Y perdone o pida perdón, según el caso. Si ha decaído en su fe, si ha decaído en su vida espiritual por causa de las ofensas, justificadas o no justificadas, perdone. Ahí está el proceso, los versículos 15 al 18. El resultado va a ser sanidad, el resultado va a ser liberación, el resultado va a ser confianza para con Dios en el día del juicio. ¿Cuántos dicen amén? Yo espero, hermanos, que este mensaje nos bendiga a todos para que podamos acomodar esas cosas. ¿Saben por qué? Porque la iglesia no avanza si hay decaimiento espiritual. Si hay decaimiento espiritual en la iglesia, dejan de servir, dejan de buscar la armonía, la unidad, dejan muchas cosas. Se pierde el gozo, se pierden muchas cosas. Y la iglesia del Señor no debe estar así. Ahora, es una prueba todo esto. Dios permite todo eso para que salgamos los que son aprobados o los que no. Así es que mídanse cada uno, ¿sí? Examinémonos y cada uno sea responsable y haga lo que debe hacer. Permítanme orar. Padre Santo, en el nombre de Cristo te alabamos, te glorificamos. Perdona nuestras ofensas, Señor. Sabemos que en Cristo tenemos el perdón, pero por causa de nuestra relación y comunión contigo es necesario pedir perdón cada día, porque tú eres un Dios santo, santo, santo. Y también es necesario pedir perdón por causa de nuestros hermanos y hermanas, nuestros semejantes, que a veces ofendemos. Padre Santo, ayúdanos. Estamos predicando este tema. Te pedimos que el Espíritu Santo nos ministre para que no haya decaimiento espiritual, y si lo hay, entonces podamos ser sanados a través del perdón y el perdonarnos unos a otros. En el nombre de Cristo te lo pido. Decimos: Dios les bendiga, hermanos.